Saludos, muy buenas noches, feliz 14 de febrero. Que tengan una excelente noche y que hayan tenido un excelente día. De verdad, las mejores vibras para toda nuestra comunidad, para la gente que nos mira, para la gente que nos ve en diferido, para aquellos que son parte ya de este esfuerzo que se mantiene firme, sin faltar ni un día, constante, con esta convicción, con este compromiso de contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Qué bueno poder saludarlos. Hoy, 14 de febrero, una fecha, digamos, singular, ¿verdad? Si usted es una persona amable, agradable, sincera, buena onda, buena vibra, positiva, ahora se le multiplican todas esas energías y entonces se transmite con más intensidad todo eso. Yo soy así, yo soy una persona buena vibra, positivo, tolerante, llevadero, como dice, va, buen chero. Así que hoy andamos más que positivos y queremos transmitirle eso. Hoy vamos a dedicar el programa para... Hay tantas cosas que hablar. Ahorita estamos medio cruzando. Vamos a hablar con Juan José Ortiz, economista, vocero, uno de los principales voceros de los afectados de la estafa millonaria COSAVI, que, ojo, estamos llegando febrero, fíjense bien, 14 de febrero de 2026 y cero respuestas de este tema de los afectados de COSAVI. Un abrazo a todos los afectados de COSAVI. Entiendo yo que tuvieron reunión este fin de semana, este sábado. Vamos a tratar de que nos comparta, nos actualice Juan José Ortiz sobre algunos acuerdos que hayan tomado, ¿verdad? Sobre estos temas que tienen que ver con una estafa donde sin duda alguna el gobierno aparece señalado, embarrado de decisiones que ya han provocado la muerte de afectados de COSAVI. Pero también queremos preguntarle sus consideraciones sobre lo que está sucediendo en el centro histórico. No es una cosa menor, 5 fallecidos. Y bueno, y pareciera que no pasa nada. Hemos visto un gobierno insensible, no aparece. No sé cómo lo ven ustedes, pero queremos consultarle a Juan José Ortiz. Y por supuesto queremos hablar de estos 3 temas que son claves al arrancar el año. Pensiones, Bitcoin, remesas y el futuro del supuesto milagro económico. Va a ser interesante, vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Y bueno, quiero pedirles a todos ustedes que van conectándose, que ya están con nosotros, y a los que en el camino se van a ir enlazando, a los que nos ven en diferido, que nos regalen su like, que nos ayuden a compartir este contenido y por supuesto que conversen con nosotros los que están en el live. Estamos transmitiendo a través de nuestra comunidad de Facebook, de nuestra comunidad de X y por supuesto nuestra super comunidad de YouTube. Le entramos, quiero darle la bienvenida entonces a nuestro invitado, a Juan José Ortiz. ¿Cómo estamos? Maestrísimo, feliz 14 de febrero, ¿cómo va todo? Bueno, buenas noches, Franklin. Gracias por la invitación. Bueno, el saludo a las personas que sintonizan tu programa a esta hora de la noche, ¿verdad? Igual, pues, el saludo, feliz día de la amistad, del amor para algunos, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos para tocar temas bastante duros, digámoslo así, ¿verdad? De la economía del país. Son temas que no terminan de aterrizar, ¿verdad? Algunos dicen que, bueno, no muchos, creo que son pocos los que sonríen y ven positivo este tema de la economía. La gran mayoría no termina de salir del apretón. Fíjate que ahora hoy estaba platicando con una amiga, digamos, y me dice, hoy fui a pagar el agua, ¿va? Y resulta que ya le subieron $5, me dice, fijo. En serio, le digo yo. Y ya no se sabe ni cuándo te cambian tarifa. O sea, simple y sencillamente vas a pagar y ¡pum! Hay una nueva tarifa. Y entonces, pero no, eso no es lo peor, me dice. En serio, ¿y qué es lo peor? Le digo yo.
Es que el agua no cae, ¿ves? O sea que ya le subieron la tarifa y no cae agua en su casa. Imagínate cómo el milagro económico es tan... Ay, Dios, mi paisito. Pero bueno, bueno, Juan José, vamos a entrarle. ¿Me da chance de darle un saludito a la gente que va llegando y después empezamos, Juan José? ¿Te parece? Pues el Día de la Amistad, pues, o sea, saludémonos. Dice Julio Flores desde la comunidad de X, saludos. Muy buenas noches, Julito. Gracias por estar con nosotros. MZR, bendiciones. Muy feliz Día de la Amistad. Gracias a todos por sus bendiciones. Que la pasen bien a ustedes, a su familia, a sus amigos, a sus conocidos, a sus desconocidos y hasta a sus enemigos. Un gran abrazo hay que mandarle a todo el mundo. Dice Guadalupe, saludos para ustedes desde España. La Madre Tierra, saludos hasta allá. Huguito, saludos, Fran. Mañana darás inicio a la nueva dinámica que podré llamarte a hacerte preguntas. ¿A qué hora será? Siempre vamos a hacerlo a la hora de las virales. Mañana vamos a hacer las virales y la vamos a dedicar a esto. En la noche, mañana vamos a platicar con Cayetano Cruz. Vamos a hablar con Cayetano Cruz, a conocer opiniones. Si hay información de que en Soyapango también están pasando cosas similares ya en materia de gentrificación y otros aspectos. Mañana vamos a abordar sobre eso. Y al mediodía, a la hora de las virales, conversamos. Vamos a despejar dudas, preguntas, recomendaciones, sugerencias, en positivo, como siempre lo hacemos. Edgar, saludos desde Houston, bienvenido. Elvita Mejía, de entrada dejando mi like, 10. Saludos, Frank, bendiciones. Dice, ya para 4 meses y no hay nada favorable para los afectados de COSAVI. Pues chica, de verdad que es una burra y ya nos vas a actualizar qué ha pasado con COSAVI. Muy buenas noches, Ingrid, un abrazote, Ingrid. Un abrazote a nuestra gran amiga de la comunidad. Muy buenas noches, comunidad. Dejemos nuestro like, suscribamos al canal, compartamos. Ismael, ¿será que los gobernantes están esperando que los afectados de COSAVI se cansen o fallezcan todos? Son capaces. Tú lo has dicho, pero yo no. Son capaces. Lo de COSAVI es un robo, como todo lo que está, todo lo que es del pueblo. Glorita. Dice MZR, han habido en todo el gobierno de Bukele más de 2.500 incendios. Increíble, ¿verdad? Fíjese que ayer hablábamos con Irving Ortiz y con el Cracky Rodríguez, y él nos decía, el último incendio que recuerdo antes de que llegara Bukele fue Las Cascadas, ¿te acordás, Juan José? Que Las Cascadas se quemó. De ahí, ese fue el único incendio y de ahí no hubo mayores cosas. 2.500 incendios, dice MZR, en el periodo de Bukele. Increíble. Y mercados, todos estos lugares que en realidad deberían de estar en mejor condición. Va. Feliz Día de la Amistad y del Amor. Saludos, Elvita Mejía. Dice Pablo Cas, afectados de COSAVI seguimos en la lucha para denunciar la estafa millonaria orquestada por el Partido Nuevas Ideas y el gobierno en turno. Devuelvan lo expropiado, 250 millones. Dice Ismael, perdón, felicidades a la mayoría de este chat. El verdadero amor es el que cada quien se regala a sí mismo. Que mire qué buena onda han venido todos, de verdad, tan linda Ingrid. Gracias, Ingrid, por estar siempre apoyando. Aquí, como le decimos, el mango de $7, Ingrid. Abrazote. Noel, saludo, Fran, gracias por invitar a nuestro vocero, el licenciado Juan José Ortiz. Para nada, esta es su casa. La gente de COSAVI tiene claro que esta comunidad está pendiente de ustedes. Feliz día de San Valentín, dice Ingrid. Saludos a Hugo Rodesno. Feliz día del amor y la amistad. Dios le bendiga siempre. Amén. Hola, Evita, dice. Hoy sí se pueden saludar. Hoy es un día que hay que recontra saludarse. Michi, bienvenida. Feliz día de los corazones. Dice, deja tu hermoso y apoyo con tu like. Comparte. Querer es poder. Últimamente, dice, ya no publican nada en la cuenta de la Superintendencia del Sistema Financiero porque no les gusta que comenten lo del caso COSAVI,
pero no hay que dejar, aunque no publiquen nada, hay que comentar, hombre. Aquí no hay que dormirse. Abrazo por el Día de la Amistad y del Amor, Frank. Gracias y un abrazote a todos ustedes que son parte de una comunidad hermosa que hemos hecho. Ya llevamos años y creo que es una comunidad muy fuerte, muy solidaria. En general, yo creo que la gran mayoría de gente quiere a esta comunidad porque estamos haciendo un esfuerzo sincero, de corazón. Estamos preocupados, dice Alma Méndez. Nadie nos ayuda a los afectados de COSAVI, nadie dice nada, nadie, si es que eso es lo que más cólera da, porque la gente ve como que aquí es increíble. Gracias por su lucha y ayuda para Frank Ingrid, Dios le bendiga siempre, amén, dice Elvita. Dice, uy, aquí sí se me saltó todo. Dice, ¿alguien sabe, dice Jorge, alguien sabe si a esta hora hay cuartos? Ay, Jorge, cuidadito. Aquel día dijo Juan José que iban a ser gratis, dijo, porque como estamos en campaña. Bueno, vamos a quedarnos por acá. Vamos a dejar por acá y luego seguimos saludando. A ver, Juan José, quiero preguntarte primero sobre COSAVI. Empecemos por ahí. ¿Hay alguna novedad? Entiendo, se reunieron este día. ¿Hay algo que deberíamos de estar enterados como comunidad? Ustedes saben que hemos sido bien solidarios y hemos estado muy pendientes de lo que pasa con los afectados de esta millonaria estafa. Bueno, sí, Franklin, este día los afectados hemos estado en una reunión, ¿verdad? Desde las 2 hasta casi las 5:30, 6 de la tarde, transmitiendo, ¿verdad? Noticias tristes. La semana pasada, pues, dado que no tuve el placer de compartir contigo en el programa, ¿verdad? Hicimos público a través de otro medio de comunicación el fallecimiento de la 9ª víctima del caso COSAVI, una doctora en medicina, una profesional de las ciencias de la salud, una héroe de la pandemia, como le llamaban los diputados y el gobierno a todos aquellos médicos que expusieron su vida, ¿verdad?, por el tema del COVID-19. Entonces, lamentablemente, pues una profesional joven, digámoslo así, de 69 años, profesional de la medicina, fue la 9ª víctima. No habíamos terminado, pues, de sobreponernos, ¿verdad?, de este lamentable acontecimiento, cuando el día de ayer, pues, hoy en la asamblea le hemos informado a los afectados del fallecimiento de la 10ª víctima. Ay, Dios. Una persona de la tercera edad, paisana, chalateca, beneficiaria, ¿verdad?, de una cuenta de ahorros con una cantidad de dinero bastante sustancial, madre, pues, de una socia de COSAVI. Entonces, lamentablemente, pues, hoy tuvimos que informarle a los afectados, ¿verdad?, malas noticias, noticias tristes. Ya en menos de 15 días, pues, lamentablemente, pues, contabilizamos la 9ª y la 10ª víctima del caso COSAVI. Vaya nuestra solidaridad, pues, para las familias de la doctora y de la paisana chalateca. Respeto, pues, a sus familias, no puedo revelarte sus identidades, sí, pero sí te puedo dar fe, pues, todos los afectados que estuvimos ahora saben de quién estamos hablando. Pero quizás también, Franklin, aunque no es sobre el tema COSAVI, solo quiero hacer un paréntesis. Esta mala noticia también se viene a sumar, ¿verdad? Y vaya nuestra solidaridad como afectados de COSAVI con los 5 salvadoreños que lamentablemente fallecieron el día de antier, en la madrugada, en un incendio en el centro capitalino. Ya vamos a tener tiempo de hablar de eso, pues, pero quería aprovechar, pues, dado que estamos hablando de noticias tristes, de noticias lamentables, nuestra solidaridad, nuestro pésame a la familia de la 9ª y 10ª persona fallecida del caso COSAVI y de los 5 salvadoreños que lamentablemente, pues, perdieron la vida en este incendio. Otra mala noticia que tuvimos que informarle a los afectados fue el hecho que en el programa anterior yo te daba la exclusiva, la primicia, que de 104 demandas, 103 habían sido rechazadas
y una demanda había sido aceptada por un juez probo, un juez correcto, un juez ético. Sorpresivamente, esta semana que pasó, se le informa a nuestro abogado por parte del mismo juzgado de menor cuantía que la decisión ha sido revertida. Es decir, cuando vemos quién firma, ¿verdad? Porque firma el juez, vemos que las firmas son distintas. Eso probablemente nos lleva a pensar que este juez probo, ético, correcto, que nos dio la razón, fue despedido, fue destituido por haber tomado esa valiente decisión, y la nueva autoridad que ha sido instalada en el juzgado de menor cuantía, a petición, ¿verdad?, de un apoderado legal de COSABI, que lo más seguro es un empleado de la Superintendencia del Sistema Financiero, toman la decisión de revertir el haber aceptado, ¿verdad?, la demanda en el juzgado de menor cuantía de una de las 104 demandas. Entonces, lamentable pues cómo se manipula la justicia en este país, cómo el sistema de justicia muestra con este caso que la justicia se encuentra secuestrada por el órgano ejecutivo, ¿verdad? Habría que preguntar realmente, ¿verdad? Yo creo que esta es la enésima prueba de que quieren ocultar, ¿verdad?, lo que realmente ha pasado en COSABI. Entonces lamentamos, ¿verdad?, que el órgano judicial se alinee con los caprichos del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, rechazando, ¿verdad?, revirtiendo la decisión y manteniendo firme que se rechaza la única demanda que había sido aceptada. Y finalmente, pues también, ¿verdad?, nuestra reunión obedecía de cara a la próxima actividad que vamos a realizar. El próximo jueves vamos a estar frente a la Embajada Americana. Por una noticia, ¿verdad?, que la discutimos también contigo. El Departamento de Estado le envió una nota al congresista Jim McGovern, al congresista demócrata, diciéndole que los afectados de COSABI habíamos sido recibidos en la embajada, cosa que yo he denunciado categóricamente, he dicho que esa información es falsa. Entonces vamos a ir el jueves a la Embajada Americana nuevamente a solicitar por cuarta vez una audiencia. No nos vamos a cansar de hacerlo en la medida que hay ciudadanos norteamericanos afectados y salvadoreños honrados que han luchado toda su vida para que ahora pues el fruto de esa lucha se encuentre secuestrada por parte del Estado. Entonces hoy tuvimos la reunión, como tú bien señalaste, fue una reunión bastante larga. Como te digo, lamentablemente 2 fallecidos más. El órgano judicial revierte la única demanda que había sido aceptada. Y bueno, pues planificando, ¿verdad?, las actividades que pensamos realizar. La más inmediata, como te menciono, el día jueves vamos a la Embajada de los Estados Unidos a pedir una nueva audiencia, a decirle a la señora Naomi Fellow que es totalmente falso lo que el Departamento de Estado le informó al congresista McGovern. No hemos sido recibidos por ningún funcionario. Y bueno, pues vamos a ver, ¿verdad? La embajada no se ha pronunciado por mis declaraciones. Vamos a ver si nos reciben. Sabemos que el Estado se encuentra cerrado, es decir, el gobierno está cerrado nuevamente por un problema presupuestario. Pero al margen de eso, pues hemos tomado la decisión, ¿verdad?, de dar una conferencia de prensa para informarle al país nuevamente, ¿verdad?, que este mensaje que envió el Departamento de Estado es totalmente falso. Híjole, mira, en primer lugar, quiero a nombre de la comunidad de Virales y el Barcito, tu servidor, enviarle el sentido pésame a los afectados de COSABI y a la familia, sobre todo. Estás hablando de 2 personas más. 2 mujeres. Llegaría a 9 o a 10 ahora. 10 fallecidos de las familias afectadas. Y yo no sé, porque tú no lo has mencionado, pero te lo pregunto, porque si esto ustedes lo relacionan de manera directa
a las afectaciones que provoca el hecho de dejarlos sin recursos, porque el dinero para sobrevivir y para mantenerse el día a día está secuestrado y simple y sencillamente de la estafa nadie se hace cargo. Entonces, mi más sentido pésame en nombre de la comunidad de las Virales y del Barcito, a la familia. De verdad que no sé hasta dónde pueda llegar esto, el nivel de insensibilidad, sobre todo hoy, un día que está dedicado a la amistad. O sea, de verdad, yo creo que hay que seguir alzando la voz por esto. Segundo, mira, o sea que en lugar de avanzar, ni siquiera estás en el mismo lugar, vas para atrás, porque todo el esfuerzo, miren, yo no sé, la gente no se imagina, Once, pero todo lo que implica hacer un documento, tener un abogado, presentar una petición a un tribunal, etcétera, para que simple y sencillamente nadie se haga cargo. Ignoren todo ese esfuerzo, ese trabajo, esa inversión, el tiempo, la dedicación, porque están ustedes luchando por sus intereses, por esa necesidad de que se destape este caso y que ahora los jueces también les den la espalda y hagan retroceder esa resolución que habían tomado. Eso es altamente sospechoso. ¿Cómo un juez se va a echar para atrás de la noche a la mañana? Eso debe tener, yo no sé si ustedes lo valoran así, presiones políticas, esa decisión de retroceder, de revertir esto. Y luego yo creo que lo de la embajada, lo que tú estás diciendo, habría que pedir a la embajada que alguien dé respuesta, hombre, que lo reciba, porque si han tenido ¿cómo se llama? El hecho de armar un documento y decir allá que ya lo recibieron y esto y lo otro, creo que deben de darle una respuesta. Yo, sin duda alguna, lamento esta información que hemos recogido hoy de parte del vocero de Juan José. Un abrazo a las familias que en este momento están de luto. Ahí, Franklin, perdón, una última noticia también muy lamentable para los afectados, se me estaba escapando. No voy a entrar en mucho detalle, pues, pero tenemos un compañero afectado de COSAVI que trabajó con su mamá muchos años en los Estados Unidos y ambos tenían insuficiencia renal. Eso provocó que ambos se vinieran, ¿verdad? El afectado y su madre, los dos eran socios de la cooperativa, se vienen por el tema de la insuficiencia renal de Estados Unidos y depositaron todos sus ahorros de más de 20 años en Estados Unidos en COSAVI. ¿Por qué te quiero mencionar este caso? Porque sí es preocupante lo que puede estar sucediendo si finalmente se concreta lo que te voy a mencionar. En el caso del compañero, deposita sus ahorros en COSAVI, su madre era la beneficiaria. Y en el caso de la mamá, deposita sus ahorros y su hijo era el beneficiario. Ambos tenían insuficiencia renal. La mamá fallece, de hecho fue la segunda víctima del caso COSAVI. Y entonces mira cómo queda la situación de nuestro socio. La cuenta de él, la beneficiaria era la mamá. Y en la cuenta de la mamá, que era la propietaria, el hijo era el beneficiario. Al morir la mamá, la cuenta del socio se mantiene, ¿verdad? Se queda sin beneficiario, pero en el caso de la cuenta de la mamá, él pasa a ser el titular de la cuenta. Lamentablemente, por el estado de salud y por el alto nivel de avance que tiene la insuficiencia renal de nuestro compañero, hemos perdido contacto con él desde hace 3 semanas. Incluso pues toda esta semana fuimos a buscarlo a su casa, ahí en Opico. Los vecinos no nos dan razón de él. Lo único que nos dijeron los vecinos es que hace 3 semanas falleció una persona de insuficiencia renal, pero no nos dicen el nombre. Hoy hemos informado a los afectados, ¿verdad?, de que probablemente si nuestro socio es la persona que falleció hace 3 semanas de insuficiencia renal, tanto la cuenta de él como la cuenta de la mamá queda en poder de COSAVI, Franklin. Híjole. Sí eso ya verificado con abogados y todo.
puedo decir las cifras, una cuenta era de $80,000 y la otra era cerca de $75,000. Y eso ya verificado con abogados, de que eso ya no hay forma. Bueno, de hecho, ni ustedes tampoco pueden rescatar su dinero. Es que el problema es que como en ambas cuentas mutuamente eran los beneficiarios. La mamá fallece, ¿verdad? Entonces, en el caso de la cuenta de la mamá, él queda de propietario de ambas cuentas. El problema es que por su estado delicado de salud, probablemente él no ha tenido el tiempo, no tuvo el tiempo de ir a COSABI a dejar nuevos beneficiarios. Es más, te puedo dar fe que no lo hizo, porque yo mantenía comunicación permanente con él por su estado de salud y otros compañeros también que le ayudaban económicamente. El problema que tenemos, Franklin, es que desde hace 3 semanas no sabemos nada de él. Es más, de él sí te voy a revelar el nombre, pues porque queremos pedirle, ¿verdad? A la comunidad que conoce al señor Donaldo Turcios, que vive en un cantón en Opico. Si alguien lo conoce, pues pedirle, ¿verdad? Que se pongan en contacto contigo para que tú les des mi teléfono celular y poder tener comunicación de él. Porque en blanco y negro, si lamentablemente don Donaldo ya falleció, ambas cuentas se pierden, Franklin, si no hay beneficiario. Entonces también quiero aprovechar tu espacio, que es un medio que lo ven mucho fuera del país. Si don Donaldo tenía hijos o familiares, invitarlos, ¿verdad? Que se pongan en contacto contigo para que tú les des mi teléfono, para que ellos se pongan en contacto conmigo y explicarles, ¿verdad? El procedimiento legal que tendrían que ir a hacer a COSABI, porque si no, estos sinvergüenzas se van a robar esas 2 cuentas de dinero que en suma son cerca de $155,000. Entonces, esa fue la última noticia que tocamos ahora. Sí. Si don Donaldo ya falleció, se convertiría en la 11ª víctima. Él tenía serios problemas de insuficiencia renal. Su mamá falleció de eso, fue la 2ª víctima. Ojalá que no, pues, pero como te digo, desde hace 3 semanas hemos perdido contacto con nuestro socio Donaldo Turcios. Mira, Juan José, ves que la gente tiene razón. El comentario que leímos, que el gobierno o que estos políticos lo que están esperando es que todos fallezcan. Es que ahí está. Y esto sigue pasando porque lo que tú acabas de revelar ahora puede ser una técnica, Juan José. Es decir, en la medida en que los familiares y los mismos que están ahí como beneficiarios, dices tú, fallecen, eso, el dinero se va quedando ahí. Entonces tiene sentido el comentario, pareciera de verdad que el miembro de la comunidad que nos escribe y nos dice esto, probablemente lo dice como tratando de ironizar un poco, pero miren lo que está pasando. O sea, ya en la práctica, en la realidad, lo estamos viendo. Así es. Entonces queríamos aprovechar tu programa, ¿verdad? Que tiene una gran cobertura a nivel nacional. Ojalá algún familiar de don Donaldo Turcios pueda escucharlo, ¿verdad? O algún amigo les haga saber que se pongan en contacto conmigo, ¿verdad? Que llamen al barcito primero, tú les das mi teléfono, que se pongan en contacto conmigo para orientarlos, ¿verdad? Ver de qué forma podemos ayudarles a recuperar ese dinero, porque si lamentablemente don Donaldo ya falleció y su madre ya falleció, ese dinero algún pícaro se va a quedar con él, ¿verdad? O se va a usar para la campaña electoral que ya comenzó, ¿verdad? Qué triste. Mira, yo tocando estos temas, y tú te referiste también, José, al caso del centro histórico. Quiero preguntarte, tú eres economista, conoces la realidad del país, has estado en el centro histórico. De hecho, ustedes como COSABI fueron los primeros en ir a montar una protesta en frente a la Vinaes. Estos dos incendios al mismo tiempo, uno en cada extremo de la zona que se ha venido recuperando ahí. La gente anda una cantidad de comentarios, de reacciones, de rumores, no sé, y bueno, 5 fallecidos, 11, como tú lo mencionabas, lamentable.
¿Qué crees que es lo que está pasando en el centro histórico? ¿Tendrá que ver? ¿Es una cuestión circunstancial? ¿Es casual? Hay muchas sospechas de que ya estos incendios no son circunstanciales, sino que tienen otro tipo de tratamientos. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Podrías darnos alguna reacción? Bueno, mira, ¿verdad? Yo solo le he dado seguimiento a lo que los mismos medios han publicado. En realidad es bien difícil pronunciarse, ¿verdad? Yo lo que he sostenido, ¿verdad? Que en la principal cuadra del centro histórico, porque ni siquiera es todo el centro histórico, en la principal cuadra del centro histórico, al gobierno lo que le interesa es hacer negocios. Y yo te decía que los negocios no se hacen con los sectores populares, no se hace con la clase pobre de este país, se hace con grandes empresarios. Es bastante sospechoso, como tú dices, ¿verdad? El fenómeno que se dio de este incendio. Precisamente, ¿verdad? Porque qué conveniente es que ahora quedan escombros. Solo va a quedar esperar, Franklin, 1, 2 o 3 meses para ver qué negocios aparecen instalados ahí, como para tener una idea, ¿verdad? De qué es lo que realmente ha sucedido en ese lamentable incendio. Ahora, al día de hoy es lamentable, ¿verdad? Nayib Bukele dice que hasta cuando un baño no sirve, él se entera. Ha sido lamentable que ningún funcionario de gobierno ha reaccionado por estas lamentables víctimas, ¿verdad? 5 personas fallecidas en el incendio. Y que sigamos promocionando más un concierto, ¿verdad? Que este día se está realizando en el Estadio Mágico González. Y eso lo que pone al descubierto es la miseria humana, Franklin. Lo miserable que son la clase política y particularmente los gobernantes de turno, que prefieren seguir promocionando un concierto de un artista internacional y no solidarizarse con la muerte de 5 personas en este incendio, o con el anuncio que estamos dándote a ti, ¿verdad? De 2 fallecidos más del caso Cosavi. Así que yo lo único que puedo hacer es especular, ¿verdad? Hay que ver en el futuro qué se va a hacer en ese lugar donde hubo un incendio. Ojalá, ¿verdad? No sé si habrán sobrevivientes, dueños de esos terrenos. ¿Qué piensa hacer el gobierno ahí? O si este incendio va a ser la excusa perfecta, ¿verdad? Para que aparezcan nuevos negocios instalados ahí. Entonces, mientras el gobierno no se pronuncie, no diga qué va a hacer, y mira qué interesante, hoy no vemos a la ministra de Vivienda instalada ahí en el centro de San Salvador diciendo que ha sido enviada por Nayib Bukele para ayudarle a los afectados de ese incendio. Hoy no apareció por ningún lado, ni apareció el ministro de Obras Públicas. Entonces creo que este tipo de comportamientos lo que generan es sospechas de que algo raro sucedió ahí en ese incendio. Y como te digo, pues solo queda especular, ver en los meses posteriores si se le va a ayudar a los dueños de esos terrenos o este incendio va a ser una excusa para que aparezcan nuevos negocios ahí, ¿verdad? Y la función siga continuando, ¿verdad? Mira, fíjate que eso que tú has dicho, a mí, yo no le había puesto cuidado, fíjate, José, pero la característica normal es que este grupo político aprovecha este tipo de situaciones para ir a tomarse la foto, para ir a regalar algo. ¿Te acordás cuando fue lo de Nejapa? Llegó allá hasta llegó con el lodado Mario Durán y abrazó a medio mundo y se tomó fotos, las publicó. De hecho, ahí quedó registrado. Y hemos visto, tú nos acabas de recordar lo que pasó en Marsella. Se inunda algo y llegan a tratar de con balsas, o sea, llega todo. Hoy no hemos visto nada de eso, José, de verdad. ¿Eso no te parece, sobre todo de un grupo político que utiliza este tipo de cosas para sacar raja, ¿verdad? Raja, ventaja política, y llegan a abrazar gente, se toman fotos. De hecho, normalmente lo que hemos visto es que llegan más fotógrafos que rescatistas. Entonces, y ahora no hay nadie. De verdad que eso yo no le había puesto cuidado, pero me parece totalmente extraño, porque creo que
el alcalde de Mario Durán lo que ha hecho es una publicacioncita, pero normalmente para esto que ha sucedido ya hubiera llegado ya una inspección, porque es el alcalde de la ciudad. ¿Cómo te ocurre que no va a aparecer, no sé, a andar donde Shakira, no sé, pero el alcalde de la ciudad que se queme una cuestión, 5 fallecidos, y no le veas el cacho? ¿No te parece raro? De verdad que sí. Sí, entonces tú lo has dicho muy bien. Este gobierno se ha caracterizado por utilizar la desgracia para sacar beneficios políticos. Y bueno, pues, o sea, no es casual lo que te menciono, pues. ¿Dónde está la ministra de Vivienda ahora diciendo que la ha enviado el presidente de la República? ¿Dónde está el ministro de Obras Públicas? ¿Dónde están todos los funcionarios? Probablemente, como tú dices, va a deber de estar en el concierto ahí del Waka Waka, ¿verdad? Entonces, sí, realmente, como te digo, mientras se promociona más un concierto de un artista internacional que también tiene por objeto generar una cortina de humo y manipular cifras macroeconómicas, ya vamos a hablar de eso también, parece ser que el gobierno no se inmuta por el fallecimiento de 5 personas en un incendio, como igual no se inmutaron con la muerte, ¿verdad?, de una paisana también mía de Chalatenango, ahí en la principal cuadra, ¿verdad?, del centro histórico, siendo asesinada de un disparo, ¿verdad? Y que ya prácticamente todo el mundo se está olvidando de eso, el gobierno no dice qué pasó, responsabilizaron un soldado y bueno, pues sigamos con el Waka Waka, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a estar pendientes, vamos a dejar esta nota. De hecho, lo voy a hacer, lo voy a cortar, fíjate, José, para que quede registrado lo que tú has dicho y que la gente lo tenga presente, la comunidad. Vamos a esperar un par de meses para ver qué negocios son los que se levantan ahí. Para ti, esos son indicios de qué es lo que puede estar en realidad moviéndose. Vamos a ver. Ahí dicen que no, no lo sabemos, ¿verdad? yo Yo solo especulo ante el silencio de las autoridades ante un evento como este, pues. Como te digo, ¿verdad? Ojalá me equivoque, ojalá aparezcan funcionarios del gobierno ofreciendo ayuda para los dueños de esos terrenos que perdieron sus viviendas ahí. Y si eso no es así, pues cualquier hipótesis es válida, Frank. Sí. Bueno, vamos a ver, pasemos. Economía. Yo te quiero pedir en 2 líneas. Te voy a dejar abierto para que tú nos expliques y aprovechemos el tiempo. Después de esto te hago los comentarios que nos lleguen al chat. Pensiones. Cerró el 10 de febrero, que era fecha compromiso del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y parece que los compromisos que puede hacer este gobierno con el Fondo Monetario Internacional pasan al basurero. No hay problema, aquí se cambian las cosas y no hay a esta altura propuesta del tema pensiones que sea discutida ni pública. Y lo segundo que te quiero preguntar, bueno, te quiero dejar de una vez 3 cosas, es ¿qué pasa con el Bitcoin? Se dice que el Bitcoin va en picada, que esto amenaza la economía, que amenaza el tema del endeudamiento y que amenaza la condición de la reserva que tenemos. Y tercero, yo te quiero preguntar las remesas. Desde tu perspectiva, ¿qué está sucediendo con las remesas? 3 factores que son claves si hablamos de economía acá. Ahí te lo dejo, Juan José. Bueno, vamos a tratar de ordenar un poco porque me has puesto 3 ideas bastante gruesas de abordar. Sí, sí. Bueno, mira, en el tema de pensiones, en términos general, pues el Fondo Monetario Internacional puso una serie de condiciones al gobierno salvadoreño para poder accesar a un préstamo de cerca de 1.400 millones de dólares. En términos general, antes de entrar a hablar de la variable pensiones, en términos general te puedo decir que si el gobierno debía de cumplir 10 condiciones, en 9 está retrasado o reprobado, incluido el tema pensiones. El único indicador que el gobierno ha cumplido, lamentablemente, es el golpe que se le ha dado a la clase trabajadora, donde más de 20,000 personas del sector público fueron despedidas.
Ese es el único indicador de todos los que el Fondo Monetario le impuso al gobierno, donde el gobierno ha hecho bien la plana. Pero lamentablemente haber hecho bien la plana ha implicado, ¿verdad?, malas noticias para la clase trabajadora del sector público. Obviamente, pues 9 indicadores están retrasados o reprobados. La pensión es uno de esos indicadores. Como tú bien has señalado, ¿verdad?, dentro de la calendarización, en el tema pensiones, el gobierno ha venido retrasando, reprobando lo que debía de cumplir en el tema de pensiones. Recordemos que, por ejemplo, allá por el mes de julio, el gobierno debía de presentar el diagnóstico actuarial que iba a servir de sustento para hacer la reforma, la propuesta de reforma que debía de presentarse este 10 de febrero. ¿Qué es lo que hizo el gobierno en julio? Pidió una prórroga. La prórroga se le venció en septiembre del año pasado. De septiembre al día de hoy, no conocemos realmente ningún documento técnico que refleje el diagnóstico actual del estado de las pensiones. Entonces, si no conocemos ese documento que debía de haberse hecho público, la pregunta es, ¿vamos a conocer la propuesta que en teoría debía de presentarse este 10 de febrero? Entonces, yo te voy a decir algo, Franklin, y no es algo a favor del gobierno, pero hay que entenderlo así. El Fondo Monetario es un banco. Sí. Y para poder garantizar que el gobierno le pague a un banco, pues también el fondo es bastante flexible. Por ejemplo, el gobierno no ha cumplido en el tema pensiones, pero sí ha cumplido, como te decía, disminuyendo la grasa del Estado, despidiendo a más de 20,000 personas del sector público. Probablemente eso le da margen de flexibilidad para que el fondo, de alguna manera, no ponga una camisa de fuerza que o me presenta el 10 de febrero la propuesta de las pensiones o me la presenta. De hecho, sabemos, ¿verdad?, por los mismos medios de comunicación, que el día jueves pues viajó una delegación a Washington para reunirse, ¿verdad?, con los funcionarios del Fondo Monetario. Ahora, mira, sobre el tema, yo creo que es un poco precipitado emitir una opinión. Creo que los primeros que deberían de pronunciarse son los del Fondo Monetario. Y a partir de las declaraciones que el fondo dé sobre este constante atraso que ha tenido el gobierno en materia de pensiones, poder emitir una mayor opinión sobre cuál va a ser, ¿verdad?, probablemente la reforma que el gobierno presente. El día de ayer yo estuve con Marvin Aguilar en otro medio de comunicación. Marvin señalaba que lo más seguro, y yo también lo comparto, que la propuesta de pensiones ya está lista. Probablemente pues hay discrepancias entre el Fondo Monetario y la propuesta que el gobierno ya tiene lista sobre algunos de los parámetros, ¿verdad?, algunas de las métricas que se han especulado que puedan ser aprobadas. Por ejemplo, en esto Patricio Pineda ha insistido como en 3 métricas. Patricio ha dicho que probablemente la reforma pensiones va a traer un aumento de la edad. En segundo lugar, un aumento en la cotización del pago de pensiones, ¿verdad? Y en tercer lugar, pues aumentar los años de servicio. Según las métricas internacionales que el Fondo Monetario pues ha manejado en otros países, ¿verdad?, probablemente estas sean las 3 métricas más importantes. Sin embargo, yo ayer señalaba, ¿verdad?, en un programa, como te digo, con Marvin Aguilar, que podrían incluirse otras 3 métricas. Si de verdad hay un deseo real de presentar una reforma de pensiones seria. Por ejemplo, el sistema de pensiones es totalmente insostenible mientras tengamos el sistema de reparto previsional que actualmente goza la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, todos sus oficiales, ¿verdad?, se pensionan con el 100% de su salario. Ya solo ahí te está planteando, yo no soy abogado, pues, pero solo ahí te está planteando
planteando un tema inconstitucional. ¿Cómo es que un coronel, un general, un almirante se pensiona con el 100% cuando casi el 80% de personas que están en las AFP, como bien ha señalado Patricio Pineda, se pensionan con mucha suerte con el 33%? Imagínate la abismal diferencia. Tú estás en una AFP, te vas a pensionar y te van a dar el 33% de tu salario. A un militar con el régimen del ITFA se le da el 100%. Entonces yo soy de la idea que si de verdad se quiere hacer una reforma seria y pensando en el país, ¿verdad? Hay que revisar el sistema previsional de la Fuerza Armada. Yo por lo menos en una estimación pensaría que a los militares se le puede reducir del 100% al 70% su pensión. Y ojo, aún recibiendo el 70%, recibirían el doble que recibes tú que estás afiliado a una AFP. Ahora, ¿por qué no se toca esta variable? Porque es una variable política. Para nadie es un secreto que la fortaleza de este gobierno está cimentada en el respaldo de la Fuerza Armada. ¿Qué pasaría si Nayib Bukele toca los intereses de la Fuerza Armada? No hay que ser un genio, que puede pasar, ¿verdad? Ya ha sucedido muchas veces en este país. Golpes de Estado liderados por militares. Entonces, una cuarta variable, además de las tres que Patricio ha insistido mucho, ¿verdad? Podría ser revisar el sistema personal de la Fuerza Armada. Una quinta variable podría ser bajar la edad para comenzar a cotizar. Actualmente tú empiezas a cotizar a los 18 años. No sería descabellado, por la grave crisis fiscal que tiene el país, bajar la edad a los 17 años. ¿Por qué, verdad? Porque en la práctica real ya hay programas que permiten que jóvenes entre 16 y 17 años puedan laborar medio tiempo. No sería descabellado bajar un año a 17 para cotizar, aunque esto puede tener roces con convenios internacionales de la OIT, con convenios internacionales sobre niñez y adolescencia, pero dado el grave problema fiscal que tenemos, podría ser otra alternativa que el gobierno incluya en su nueva reforma. Y la última métrica, que yo creo que esa sí es indiscutible que va a venir, es que todos aquellos pensionados que siguen trabajando en el sector público van a ser cesados inmediatamente, porque para el gobierno no es rentable tenerte a ti como pensionado erogándote una pensión, seguís trabajando en el gobierno y solo te sigo quitando una cuota del 15% entre el patrono y tú, ¿verdad? Pero en términos generales no es rentable porque yo te doy a ti 100% de pensión, pero tú solo estás cotizando el 15%. Entonces lo más seguro es que en una nueva reforma, pues lamentablemente, los pensionados que siguen trabajando en el sector público van a tener que ser cesados, ¿verdad? Y esto refuerza el único indicador que ha cumplido el gobierno con el fondo, que es el despido de personas del sector público. Cuando dices esto, bueno, tengo dos preguntitas, varias preguntas, pero quiero concentrar ahí para avanzar al otro tema, que también es grueso, digamos. En tu lógica, si ya la tienen, desde el análisis que haces, ¿por qué no la presentó? Y luego estas modificaciones, tú has planteado un conjunto de variables que, digamos, si se quiere hacer algo medianamente responsable en una posible reforma, deberían incorporarse o van a tener que incorporarse. Es decir, todo en esta lógica va dirigido a impactar negativamente a la persona, al trabajador, al que posiblemente, bueno, hasta los mismos militares que hoy por hoy están altamente beneficiados. Estás hablando de recortarles de 100 a 60, 70, es decir, es posible que un gobierno esté pensando en esto a un año de una elección, o tu lógica es que esto lo va a postergar hasta después del 2027. Bueno, ahí te dejo. ¿Por qué no lo presenta? ¿Es real que se hagan todas esas reformas?
¿Por qué nadie dice nada? Los diputados callados, no están discutiendo nada, les preguntan y como que si estuvieran hablando de cualquier tontera, de cualquier miscelánea. Entonces, ¿qué es lo que podrías calcular ahí? Bueno, mira, quedémonos con los 3 parámetros en los que más ha insistido Patricio. Aumentar la edad. Ahí en la Vox Populi, digámoslo así, todo el mundo tiene claro que probablemente le suban la edad a los hombres de 60 a 65 y a las mujeres de 55 a 60. Pero ese es el deseo pesimista, digamos, de la clase trabajadora. ¿Quién dice que pueden ser 5 años? Pueden ser más. Y aquí es importante recordar unas irresponsables declaraciones que un sociólogo simpatizante del gobierno dio en un medio de comunicación, cuando dice que la edad para jubilarse está en función de la esperanza de vida. Entonces, mira qué irresponsable, porque entonces si la esperanza de vida sube hasta los 90 años, para este sociólogo idiota hay que trabajar hasta los 80 años. Es que esa es la lógica con la que esa declaración idiota se dio, que la edad para jubilarte está en función de la esperanza de vida. Y como la esperanza de vida del salvadoreño hoy ha subido, ¿verdad?, a cerca de 71 años, entonces no sería descabellado no subirle 5 años, le puede subir más años. Podríamos subirlo a 68 años. Entonces, mira qué irresponsable las declaraciones cuando no sos un profesional en ciencia económica y solo te gusta salir en la tele a decir estupidez por el ansia protagonismo. Según la lógica de este sujeto, si la esperanza de vida sube de 71 a 90 años, entonces hay que subir la edad para jubilarte de 60 a 80. Imagínate qué irresponsable es un profesional que va a un medio de comunicación y dice ser analista político y dice semejante estupidez. Entonces, ojo, ¿verdad? La gran mayoría en el pesimismo cree que van a subir 5 años. Pero según las declaraciones de este sujeto, ¿verdad?, que es un asesor del gobierno, pues, la edad podría subir de 60 a 70 años para los hombres y a las mujeres de 55 a 65. Sí, yo me acuerdo que Patricio maneja... Y ojo, Franklin, aquí solo estamos especulando porque como no conocemos el documento, yo lo que te estoy diciendo es lo que ha dicho una pluma pagada de este gobierno. No, sí. Yo me recuerdo que Patricio ha manejado, digamos, en su análisis, ¿verdad?, muy conservador y digamos, como tú dices, que no trastorne demasiado. 5 años ha manejado. 5 años y ha hablado Patricio de gradualidad, que no necesariamente... gradualidad todavía. Ahora, pero no me respondiste, ¿por qué no lo presentó el gobierno? A eso voy. Como no conocemos el documento, solo queda especular. Probablemente hay discrepancias entre las métricas del Fondo Monetario Internacional y la propuesta que realmente quiere hacer el gobierno. Probablemente el fondo en su métrica internacional sugiere 5 años. Probablemente este gobierno quiere aumentar más años. Y ojo, ¿verdad? Aquí te voy a decir algo mucho más duro, Franklin. No se ha presentado no porque el gobierno hace un cálculo electoral. Hay mucha gente que dice, no la va a presentar este año porque es un año electoral. Y si odia a la clase trabajadora, pues el voto es castigo en las elecciones. Yo solo voy a especular, pues, porque como te digo, no tenemos el documento para hacer un análisis mucho más concreto. Yo pensaría que al gobierno todavía le faltan reformas constitucionales en materia electoral. Por ejemplo, ¿verdad?, el voto digital. Si el voto digital es aprobado, técnicamente el fraude está garantizado. Entonces, ¿por qué me debería de preocupar que la clase trabajadora se moleste conmigo por el tema electoral? Si ya tengo garantizado el gane con el fraude digital. Y te voy a poner un ejemplo. Es que si la lógica del gobierno fuera, no voy a hacer esto porque vamos a un año electoral,
no hubiera despedido más de 20,000 personas del sector público, porque solo un retrasado mental de esos 20,000 va a votar por nuevas ideas cuando fue quien los ha despedido. Capaz que llegan ahí a votar. Sí, Desempleado ¿qué pasa, a veces damos por hecho ciertas lógicas. La gente dice, no, es que el gobierno no va a hacer esto porque le va a afectar las elecciones. Si esa hubiera sido la lógica, no hubiera despedido 20,000 personas del sector público. Y ojo, en el tema de las pensiones solo cotizan 2 de cada 10. Sí. Si la reforma a pensiones que se va a presentar afecta a la clase trabajadora, solo 2 personas se van a molestar, las otras 8 no, porque no cotizan. Entonces, yo por lo menos tengo claro, Franklin, que al gobierno le da igual presentarla hoy, presentarla en junio, un mes antes de las elecciones. La presentación de la propuesta de la reforma va a ir amarrada con las reformas constitucionales que todavía faltan en materia electoral. O sea, ¿vos crees que va a ser una trenza? Yo pensaría. Ahora, estas son ideas mías, pues, como te digo, ¿verdad? Sí, pues totalmente, pero por eso preguntamos, porque, o sea, yo creo que ustedes tienen una mirada mucho más aterrizada en el plano económico y además contrapesan con el entorno y el clima político. Entonces yo creo que es importante escuchar esto, ¿ya? Entonces ayer con Marvin coincidíamos de que probablemente el gobierno ya tiene listo lo que va a hacer en materia de pensiones. Ya está listo. Solo va a esperar el momento político. Sí, yo pensaría que sí. Es que la propuesta no la elaboró el gobierno, la elaboraron los técnicos del Fondo Monetario. Entonces vamos a ver. Aquí la persona más brillante en el tema de pensiones es aquella muchacha que dijo que revisó 108 estudios actuariales, ¿va? Y que le dijo a toda la clase trabajadora que éramos sinvergüenzas por haber retirado el 25% del salario de la pensión. No, este documento ha sido elaborado por el fondo. Aquí no hay capacidad técnica en este gobierno para hacer eso. Ahora, probablemente las discrepancias, como te digo, pues ha viajado una delegación a reunirse con el fondo, puede hacer que hayan discrepancias en la visión del gobierno. Yo lo que te puedo decir, Franklin, es que cualquier reforma que este gobierno presente tiene por objeto no resolver el problema, tiene por objeto que nunca te pensiones. Imagínate que tú tienes 59 años, te falta uno para pensionarte, pero ya andas resignado que vas a trabajar 5 años más. Pero ¿qué tal si la propuesta dice 70 años? Te van a faltar 11. ¿Te vas a molestar con el gobierno y vas a ir a votar en contra del gobierno? Pues sí, pero el voto va a ser digital. Yo marco tu rostro y el voto va a ir para mí, según el software. Entonces, como te digo, ¿verdad? Creo que en eso sí coincidimos con Marvin, que el documento está listo, la propuesta de este gobierno con el tema pensiones ya está listo. Y va a ser más un tema de en qué momento político preelectoral la van a presentar. Ahora, también quiero destacar 2 cosas, fíjate, que pasaron el día de ayer en 2 programas distintos. Hoy en la mañana yo conversaba con Patricio Pineda y nos causó mucha sorpresa. Claro, a él más, pues, porque él es el tipo más especializado en este tema. Que en un medio de comunicación que es abiertamente, pues, pro gobierno, habían 3 voces ahí, pro gobierno, cuestionando al gobierno ante la posibilidad de que se pueda presentar una reforma que afecte a la clase trabajadora. Y para sorpresa de Patricio y para todos aquellos que nos oponemos a una reforma parche, los 3 analistas que son abiertos, simpatizantes del gobierno, hablaban de que debería este gobierno considerar la propuesta de la Mesa por una pensión digna, que es el espacio que Patricio lidera. Y ojo, ¿verdad? Y no lo dijo Juan José, lo dice Tania Pastor, que quién puede durar a estas alturas, pues que ella es una abierta simpatizante y defensora de este gobierno.
Sí, claro. Entonces, sí nos causó sorpresa que en un canal de televisión matutino, tres voces simpatizantes del gobierno le piden al gobierno revisar la propuesta que la Mesa por una pensión digna está a punto de presentar y hacer pública al país. Y el otro elemento que quiero destacar es en la entrevista que tuvimos con Marvin. Marvin planteaba que la solución al tema previsional es crear una AFP estatal. Sí, he escuchado. Bueno, tuvimos un debate bastante interesante sobre eso. Fíjate que, por ejemplo, actualmente en el ¿Vos mercado... coincidís en eso también? ¿Perdón? ¿Coincidís tú también en esto de la AFP estatal? Fíjate que coincidimos con la meta que Marvin planteó, pero diferimos un poco en los métodos. Te voy a plantear lo que discutimos ayer, que no sería descabellado que el gobierno también lo considere. Actualmente solo hay dos AFP y tenemos un modelo neoliberal que entre uno de sus principales postulados dice que hay que inyectarle más competencia al mercado para que el usuario tenga beneficios. Entonces, según Marvin, la lógica podría ser que el gobierno cree una AFP del Estado y que entre a competir con las dos AFP en las reglas del mercado. Y entonces Marvin era de la idea de que al haber una AFP del Estado que no viola ningún principio neoliberal, porque estás metiéndole más competencia al tema de las pensiones, la mayoría de gente se va a cambiar de Confía y de Crecer a la AFP del Estado. Y al haber ese éxodo masivo, pues obviamente en el mundo neoliberal, las dos AFP tendrían que quebrar técnicamente. Y es una forma de cómo volver a un sistema de reparto estatal. Yo no lo veo tan así, pero sí comparto con Marvin, ¿verdad? Primero porque esta idea de meter una AFP del Estado a competir en el mercado no es nueva. Cuando el FMLN era gobierno, Salvador Arias, Julia Evelyn, tu servidor, Fundaungo, hicimos un planteamiento muy similar y lamentablemente pues el Frente no nos quiso escuchar. Yo soy de la idea, Franklin, y aquí es donde te digo que coincido con Marvin, yo soy de la idea que lo que este país necesita es un sistema de reparto eminentemente público. Una sencilla valoración política. Para mí el debate de las pensiones no es técnico, es político. Y si el debate es político, hay que hacerse tres preguntas que son fundamentales para definir el sistema de pensiones que este país necesita. La primera pregunta es, ¿qué son las pensiones? Desde mi perspectiva, solo hay dos respuestas. O son un negocio o son un derecho humano. Todos los gobiernos de turno, Arena, el FMLN y Nuevas Ideas han considerado las pensiones un negocio. Y por eso han llevado a una discusión técnica, hablar de parámetros. Yo soy de la idea que la pensión es un derecho humano y por norma constitucional, por principios de economía política y por el mismo modelo neoliberal, un derecho humano no lo puede tutelar ni un privado ni mucho menos el mercado. Lo debe de tutelar única y exclusivamente el Estado. Es más, el neoliberalismo, yo aquí estoy citando, pues no le voy a hacer publicidad a los otros programas. El día jueves yo estuve con Carlos Araujo discutiendo eso. Yo le decía a Carlos, tú te defines liberal. Y el neoliberalismo dice los negocios al mercado y los derechos al Estado. Postulados básicos del neoliberalismo que tenemos en este país. Entonces, si yo considero que la pensión es un derecho, no lo puede tutelar ni un privado, ni mucho menos el mercado, debe de hacerlo el Estado. Si considero que la pensión es un negocio como la consideró Arena, el FMLN y Nuevas Ideas, entonces tiene sentido que al ser un negocio deba de seguir en manos de un privado. Entonces con Marvin ayer llegábamos a la conclusión de que lo que este país necesita es un sistema de reparto eminentemente público y solidario, solo que diferimos un poco en el método. Ahora, una vez que conozcamos el documento, pues vamos a saber si finalmente la intención de este gobierno es volver nuevamente el sistema de pensiones
un sistema de reparto público, estatal y solidario, ¿verdad? Y yo cerraba con esto, Franklin, porque es importante decirlo para aquellos que son amantes del modelo. Y lo he dicho en otros programas. Cuando yo hablo de que este país necesita un sistema previsional público, no estoy mirando a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela. Los 7 países más desarrollados del mundo capitalista tienen sistemas de reparto previsional público. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Australia, todos los países nórdicos tienen sistemas previsionales públicos. Entonces, cuando yo hablo de que este país lo que necesita es volver a un sistema de reparto administrado por el Estado, no estoy viendo a Venezuela, ni a Cuba, ni a Vietnam, ni a China, ni a Rusia, ni a nadie. Estoy viendo al mundo moderno y al mundo capitalista. Aquí nada más hay que tomar en cuenta esto, porque yo creo que también el debate o la discusión se puede traducir en la parte más de planteamiento en este enfoque, ¿verdad? Pero cuando venís a ver la traducción, lo que se está haciendo acá es desmontando lo público y montando una cosa que no sabes en realidad qué es. Te voy a dar un par de ejemplos. La Dirección Nacional de Mercados. Estás desmontando el aparato local y estás creando un sistema que en teoría es público, pero no es público, vamos. ¿Sí? La DON, la Dirección Nacional de Obras, estás desmontando algo público y en teoría estás montando algo público centralizado, pero no es público, está reservado. La constructora El Salvador, distribuidora Cuscatlán, la Dirección Nacional de Hospitales y ahora Andrés, etcétera. Eso no es público, o no sé si tú lo ves público. Y yo el mismo formato le veo a esta cosa que han dicho AFP Cuscatlán, el mismo formato. Entonces, en el debate, en el análisis, en el planteamiento filosófico y teórico, se puede hablar de que lo que va es a presentar una propuesta para con este esquema que está planteando, asfixiar a las privadas y dejar la posibilidad de que la pública tome fuerza y se consolide. Pero esas cosas que están montando no son públicas, no sé qué son, la verdad. Entonces, eso puede ser un espejismo y caemos en un engaño. Nada más eso te digo porque hasta hoy han montado cosas. ¿Cuánto costó el hospital, el mercado San Miguelito? 40 millones creo que costó. Lo sacan de dinero público, sí, pero lo administra un sujeto privado. No te rinde cuentas, entonces no es cierto que eso es público, pues. Ahora, mira, yo cerrar con esto, Franklin, para entrar al tema del Bitcoin, que es otro indicador reprobado en el Fondo Monetario por este gobierno. En el debate que yo tenía con Carlos Araujo, Carlos decía de que no importa quién administre las pensiones, lo importante son las reglas. Yo cuestiono esa visión por una sencilla lógica y creo que esto es importante que la clase trabajadora lo analice, pues. No necesita ser un gran profesional en ciencia económica para ver los hechos. Ya las pensiones han sido administradas por el Estado. Sí. Y las pensiones han sido administradas por las AFP. Sí. En blanco y negro te puedo dar una explicación que fácilmente cualquier trabajador lo puede verificar. Por lo menos estando en manos del Estado, aún con todas sus dificultades y sus debilidades, y hasta sus tamaladas, si querés, usemos el lenguaje coloquial, el Estado por lo menos le garantizaba entre el 60 y el 70% de la pensión a quien decidía jubilarse. Sí, cabal. Es lo que vemos en las AFP, que la AFP con mucha suerte te está ofreciendo entre el 30 y el 33% de tu pensión. Entonces, no se requiere hacer un gran análisis de economía política, no se requiere ser defensor del mercado o del Estado, que la misma clase trabajadora juzgue. Yo te puedo decir con mucha certeza
que por lo menos el Estado le garantizaba a la gente pensionarse entre el 60 y el 70% de su salario. Las AFP solo te garantizan el 30%. Entonces, hay que ser un gran analista económico para concluir qué es lo que más nos beneficia en materia previsional. Y mira algo interesante, Franklin. Volvemos a las dudas, a las sospechas, al silencio. Qué casualidad que en esta semana que se le vencía el plazo al gobierno para presentar la propuesta, ningún medio de comunicación, excepto el medio donde yo estuve con Carlos Araujo, que fue Alex Carcelero, ayer que estuve con Marvin en Criterios de Canal 8, y hoy contigo, han sido los únicos medios que han invitado analistas para hablar del tema. Pero qué curioso que TCS no habló de pensiones esta semana, Canal 21 no lo hizo, Canal 10 no lo hace, los youtubers pro gobierno hablando de Shakira y no hablando de pensiones, y todavía llega otro sociólogo que no fue este iluminado que hemos hablado, llega otro sociólogo de una gorrita así como que es comunista, a decir que lo de Shakira no es una cortina de humo. ¿Cómo es que todos los medios están hablando de Shakira y no de pensiones? No que el Bitcoin se desplomó a más del 50%. Sí. Entonces, algo sospechoso pasa, pero solo estos sociólogos pro gobierno, ¿verdad? Dicen que los que hablamos de cortina de humo estamos locos. Yo te puedo hablar que Shakira es una cortina de humo para cerrar el año diciéndole a la gente que la economía creció el 5%. Para luego decir que Nayib Bukele es un iluminado de Dios, porque él vaticinó que la economía iba a crecer 5%, cuando el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID dijeron que solo íbamos a crecer 2.5%. Mira, vamos a ver, Bitcoin, así brevemente una valoración de cómo estamos, porque se ha caído, pero quiero ir a los comentarios, porque han caído un montón de comentarios. Así brevemente, Bitcoin, te quiero preguntar. Mira, Frank, cada tema requeriría un programa, hablar de yo sé, hablar de Bitcoin. No, yo sé, pero digamos lo nuevo. Vaya, mira, vamos a hablar lo que le interesa a la gente. Ajá. Vaya, la gran política pública de este gobierno ha sido el secretismo de la información. Toda la información que tiene que ver con manejo de dinero se declara confidencial para 7 años. Particularmente en este tema del Bitcoin. Entonces yo voy a usar las cifras que el mismo Nayib Bukele publica en sus Twitter, porque es la única información oficial, que no sabemos si es cierta o no, pero es la única información que tenemos. Los últimos datos que Nayib Bukele publicó era de que en la Chivo Wallet de El Salvador habían cerca de 750 millones de dólares. Cuando el Bitcoin alcanzó el precio de $130,000 por cada Bitcoin. Al día de hoy, yo no pude revisar cuánto ha bajado más el Bitcoin. Hasta hoy en la mañana se mantenía en $62,000. Eso quiere decir que el Bitcoin ha perdido más del 50% de su valor adquisitivo. Fíjate que mira. Franklin, déjame terminar para reaccionar. Para que quienes nos sintonizan no pierdan la idea. Entonces, si había 750 millones en la Chivo Wallet y el Bitcoin se ha desplomado más del 50%, quiere decir que actualmente en la Chivo Wallet hay cerca de 375 millones. Hemos perdido, Frank, 375 millones de dólares. Y hoy te voy a dar datos que le interesan a la ciudadanía. ¿Qué pudiéramos haber hecho con 375 millones si Nayib hubiera vendido el Bitcoin y hubiera utilizado esa ganancia para favorecer la economía? Algunos ejemplos. Yo lo decía ayer, no sé si tenés calculadora a la mano. No tengo ahorita, pero ahí que nos ayude alguien de la comunidad. Yo la tengo aquí, pero te quiero dar el dato exacto para que los troles del gobierno no me estén atacando. Te van a atacar siempre. Sí, siempre lo van a hacer, ¿verdad? Pero va, si tú has perdido 375 millones de dólares y yo hubiera decidido invertir, en vez de perder esto por estar especulando,
invertir 375 millones en la agricultura, te voy a decir cuántos empleos pudo haber generado 375 millones en un mes. Si tú divides 375 millones entre 408.80, ojo, este es el salario mínimo del sector servicio, no del sector rural, no del sector agrícola. Sí. Pero lo estoy usando así. Tú hubieras logrado generar 917.319 empleos en un mes en el sector primario de la economía. En un mes hemos perdido 375 millones por estar chiviando. Si los hubiéramos invertido en generar empleo en la agricultura para reactivar el agro, 917.319 empleos. Y esto es pagando 408. Si pagáramos el salario real que se paga en el sector rural, que son $305, te salen 1.229.508 empleos en el mes. Ahora, ojo, la agricultura no es de un mes. Dividámoslo entre 12, es todo el año. En un año, 375 millones perdidos en Bitcoin hubieran generado 102.459 empleos en el sector de la agricultura. ¿Te imaginas, Franklin, 102.000 personas teniendo ingresos? Sí. Produciendo la tierra para garantizar seguridad y soberanía alimentaria, que la gente tenga comida, que lleve un salario a su hogar. Eso dinamiza la economía. Sí. Cotizantes nuevos para el sistema de pensiones que está en crisis. Pero en este país no somos capaces de producir nuestra propia comida, pero nos damos el lujo de perder 375 millones por estar especulando en Bitcoin. Aquí lo que dicen es que como es pérdida no realizada, se le llama el concepto, ¿va? Ahí está el dinero. O sea, estos juegan, cuando sube ganan y cuando pierden no pierden. Cuando baja no pierden. Vaya, pero mira qué interesante lo que has dicho. Vaya, pero mira, aquí te quiero mostrar esto. Dame un segundo. Dale. Esto que te quiero mostrar, espérame, aquí voy. Te quiero mostrar esto, que es una nota que lanza Bloomberg. Y que prácticamente lo que nos dice es la caída del Bitcoin presiona la deuda de El Salvador y complica la relación con el Fondo Monetario Internacional. En la nota, en el desarrollo de la nota, hay unos datos que en realidad llaman la atención. Fíjate lo que dice. El desplome del Bitcoin ha golpeado a pocos lugares con tanta fuerza como El Salvador, dejando al descubierto los riesgos de la apuesta arriesgada del presidente Bukele por las criptomonedas y azotando los mercados de deuda del país. Bukele, un ferviente defensor que hizo del token moneda de curso legal junto con el dólar, ha seguido comprando Bitcoin al día, incluso cuando la última derrota borró cientos de millones de dólares de las tenencias del gobierno y complicó las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre un préstamo de 1.400 millones. Vaya, estas cosas es, digamos, me parece que es nuevo. No sé. Si querés, respondemos a esto y luego nos vamos a los comentarios. Vaya, esto en síntesis es lo que te he dicho. De 10 indicadores que el Fondo Monetario le puso al gobierno, solo ha cumplido uno, que es despedir personas del sector público. En todos los demás está atrasado, si no reprobado. Este reportaje lo que pone al descubierto es eso, que el Bitcoin es un total fracaso como política pública para reactivar la economía. Te voy a poner otros ejemplitos básicos. El problema de Cosabi es de 300 millones. Hemos perdido 375 especulando en Bitcoin. O sea, con ese dinero hubiéramos resuelto el problema de Cosabi que hemos estado hablando hoy. Sí. Con ese dinero, Franklin, hasta esa campaña publicitaria de 2 escuelas por día se pudo haber acelerado. Sí. Te voy a poner datos interesantes que a la gente se le olvidan. El Hospital Rosales y el Hospital del Seguro que van a hacer en NEJAP eran producto de un préstamo de 170 millones de dólares. Sí. Hemos perdido 375 en Bitcoin, más de 200 millones.
más de lo que cuesta el hospital 3 Rosales. hospitales, 4, 5 hospitales, está hablando ahí más o menos. Entonces, en buen salvadoreño, Franklin, con 375 millones, ¿qué no hubiéramos hecho en la agricultura, en salud, en educación, en medio ambiente, en generar oportunidades de trabajo? Y por eso me gusta el tema agrícola, porque imagínate, te imaginas tú 978,000, no recuerdo cuánto me dio. Sí. 102,459 empleos, teniendo salario los 12 meses, produciendo la tierra de este país. No tendríamos que estar importando frutas, ni verduras, ni carnes, ni lácteos. La gente tendría dinero para dinamizar la economía, tendríamos nuevos cotizantes al sistema de pensiones, pero no, ¿verdad? Ha sido el capricho. Y ojo, Franklin, ¿por qué se ha desplomado el Bitcoin? Por una sencilla razón, aunque hay varias que explican el desplome, es que el Bitcoin es un criptoactivo que no está respaldado absolutamente en nada, Franklin. En nada. Y entonces, ¿por qué se ha desplomado? Porque depende más de eventos a nivel nacional, a nivel internacional, de carácter especulativo. Imagínate tú, lo hemos hablado en otros programas. Sí. La recomposición geopolítica que está sucediendo en el mundo ha llevado a que grandes potencias entren a la economía digital y que lo más seguro es que Rusia, China, Estados Unidos, los BRICS, lancen sus propias monedas digitales. ¿Cuál es la diferencia de esas monedas con el Bitcoin? Que esas monedas van a ir respaldadas por sus gobiernos, van a ir respaldadas en oro. En cambio, el Bitcoin, ¿en qué está respaldado? En absolutamente nada. Vaya. Entonces, voy a los comentarios. Sí, te pido ahí que anotes. Voy a hacer una sola tirada y ahí al final hacemos un resumen. Dice Miguel Leiva, se están robando las pensiones. También dice, esto no lo hablamos, esto no lo tocaste, de que en realidad ya prácticamente se las están acabando, ¿verdad? Gasto corriente y a saber qué otras cosas más. Dicen que es para salarios. Dice, vamos a ver. Nurita dice, saludos. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Saludos al Barcito y a los invitados. Bendiciones en el Día del Amor y la Amistad. Un abrazote, Norita Portillo. Bendiciones hasta allá. Saludos, Fran, Bequita. A los afectados COSAVI, estamos pero decepcionados de la opacidad de este gobierno. A 2 años y no nos resuelven como debería de ser. Dice, qué raro, Carlos Mata, qué raros son incendios. ¿Será que la fiscalía va a investigar ese incendio? Nada va, no se sabe de la fiscalía. Tienes razón, fíjese. Joselito dice, saludos a todos este Día de la Amistad. Guadalupe, muchas gracias por el gran apoyo que nos das recibiendo nuestra problemática y a nuestro vocero, el gran licenciado Juan José Ortiz. No, es un gran honor de verdad tenerlo acá. Buenas noches, Fran, Juan José, Yoli. Un saludo, Yoli, el Día de la Amistad. Michi, a los que ya cenaron, Valentín, feliz día, y a los que no, también, dice. Ya los llevaron a cenar, ya les llevaron sus detalles. Vamos a ver, seguimos por acá. Dice, ¿hasta cuándo el gobierno devolverá el dinero de los afectados de COSAVI? Buenas noches, Adela. Feliz Día de la Amistad, dice Adelita. Quiero ver. Ahí está. Dice, ya dejé mi like. Vamos a ver. Una pregunta, dice a Juan José, ¿estarían dispuestos a participar directamente en la política? Solo de esa manera podrían recuperar su dinero, dice Daisy. Quisiera decir fe, Leticia. Dice Ingrid, dice, vamos a ver. A los chambrosos que están detrás, dejen su like, compartan y apoyen, tengan decencia. Buenas noches a todos. Dice Leticia, quisiera decir feliz Día del Amor, pero sabe que a los afectados COSAVI le están pasando momentos muy, pero muy difíciles y nada de feliz puede ser con esa diaria tortura a todos los afectados.
Dice Loli Cienfuegos, qué tristeza, y no hay quien haga nada, cuánto dolor en nuestra tierra. Todavía no entiendo cómo la población no reacciona como si se convirtieron el corazón de hierro. Justicia por los afectados de Cosavi. Dice, nuestro pésame por la 10ª víctima de Cosavi, victimario el Estado. Sigue dando vergüenza el sistema judicial en El Salvador, los profesionales son atados a su decisión. Alfonso dice, Juan José, y aparte de la, vamos a ver, espéreme que aquí estoy. Juan José, y aparte de la embajada de Estados Unidos, ¿qué respuesta tienen de los otros países? Dice, 2 años, 10 fallecidos y la valentía de los afectados exigiendo lo que les corresponde. Dice, ¿hasta cuándo este gobierno nefasto nos devolverá nuestros ahorros? Todos los afectados de Cosavi que estamos pasando momentos muy difíciles. Dice Paolo, 10 personas que no lograron cobrar sus ahorros. Bukele, no te regalamos el dinero para tu campaña. Decime dónde firmamos. Bukele, ¿dónde está la plata de Cosavi? ¿Cómo que ya te hiciste, güey? Mucho tiempo. Guadalupe dice, la señora Noemi Fallow sigue las directrices del ex embajador amigo de Nayib Bukele. Edgar, ¿por qué tanto silencio por el presidente en el caso Cosavi? Muy buenas noches, Blanquita Bianca. Dice, los afectados de los ahorros de los afectados son privados y jamás se autorizó al gobierno meter mano en esos ahorros privados. Hay una ley que sí se cumple, esa es la ley del karma. Tantas injusticias y violaciones a nuestros derechos más elementales y la gente este día pensando en el oso, dice. Juan José, y en este caso de madre e hijo, ¿no hay más familiares sobrevivientes? Compartamos, amigos, dejemos nuestro like, si podemos apoyemos al canal, dice Ingrid. Vamos a ver, voy corriendo. Es doloroso que la compañera de esta lucha estén falleciendo. No contesta, dice, no contesta don Donaldo. Esta situación, a ver. Voy corriendo, denme un chancecito. Ok, esta situación es angustiante y afecta emocionalmente a toda la familia. 155,000 es muchísimo dinero como para que le quede a este gobierno. Totalmente de acuerdo. Ciudad Arce, Cantón Flora María, ahí vivía exactamente, dice Alma Méndez. Si alguien sabe, ya nos va a repetir todos los datos, Juan José. Saludos y buenas noches a todos y todas, dice Jaime Alberto. El fideicomiso es la solución para el caso Cosavi. Justicia para los afectados de Cosavi. Vamos a ver. Dice, bienvenido Jaime, apoyemos al canal, dejemos like, compartamos, por favor. Los afectados, dice, de Cosavi, de RL, en su mayoría somos personas de la tercera edad que necesitamos de esos ahorros y de sus intereses. Michi, se pasan de abusivos, hasta parece que esperando que todos los de Cosavi se mueran para que ya nadie reclame. Gobierno mañoso, dice Judy. Buenas noches, Fran, Barcito. Power, Juan José Ortiz. Dice, algunos dirán que ese dinero va para el Fondo General de la Nación o para obras de caridad, pero le queda a la familia del sultán. Don Donaldo, un gran luchador, sería una lástima perderlo en esta lucha. Ya está Milay, Jaime Alberto, gracias. Saludos a licenciada Ingrid Escobar, nuestra heroína de derechos humanos. Buenas noches, saludos para Juan José y para Frank, para los dos, dice. Hoy me decía alguien que no es cierto que el gobierno de Bukele vaya a aumentar la edad de jubilación. Vamos a ver qué pasa, dice Bianca. Copiemos el enlace y compartámoslo, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Voy rápido. Vamos a ver. ¿Qué impune el asesinato de Jessica? Quedó impune el asesinato de Jessica en el centro histórico y hay 5 salvadoreños que fallecieron ahora. Julio Valle dice, saludos a la licenciada Ingrid hasta Ciudad de México. Gracias, dice Fran.
Vamos a ver. En el centro histórico quedó impunidad el asesinato de Jessica. Este ya lo vimos también. Vamos a ver, voy a seguir bajando un poquito más. El caso Cosavi luchará con los afectados, dice, hasta recuperar el último centavo de lo que les pertenece. Buscan hasta las fechas. Viernes 13, fuego de desvivisiones, ofrendas al maligno. Fue Nerón, dice Ángel Ayala. Buen punto, Alfonso. Dice, indemnizaron a la mamá de esa muchacha y se hizo incendio. Bueno, no sé si la indemnización se dio, tienes razón. Es claro, para desviar la atención de la reforma de pensiones y el pelón de cara que le dio un funcionario chino al gobierno con las compus. Todavía está, vamos a ver. Voy avanzando, denme chance. Aquí vamos. Dice Noemi, 2 víctimas más fallecidas, ya llevamos 10 a la fecha. Señor presidente, ¿cuántas vidas más necesita para solucionar el caso de Cosavi? Devuelvan nuestro dinero, justicia a los afectados. Dice, El Salvador le pedía 3.500 millones al FMI, le dijo no. Daré 1.400 millones, pero si solo quitas el Bitcoin, el archivo, y creas la ley anticorrupción y reformas a pensiones, le van soltando de a poquito. Yo entiendo que Ingrid solo un desembolso ha habido. No tenemos registro de que haya más. En resumen, la nueva reforma de pensiones será del trabajo al cajón y parecerá que a nadie le importa, ni a los jóvenes ni a los que están jubilados. Triste esto. Yo estoy viendo lo de Argentina, no sé si ustedes han visto lo de Argentina, y ahí sí se mira una reacción mucho más clara de la gente. Vamos a ver. Esto me decía un señor que le faltan 5 años para pensionarse, que no es cierto que le van a aumentar la edad de la jubilación. A ver qué pasa. Aquí le dicen cualquier cosa, ¿verdad? Dice Ernesto, hola Frank, considero importante que hagas un programa sobre la involución de los derechos laborales que se ha aprobado en Argentina. Prácticamente lleva la semi-esclavitud a la clase trabajadora. Pero allá se están dando duro los argentinos, ahí no se están dejando. El Salvador debe verse en ese espejo. Y cuando nos toque el corralito, eso va a ser triste. Híjole, mira, tengo un montón de comentarios, José. Voy a leer un par más, pero ya hasta te dormí, creo yo, fíjate, tanto comentario. Déjame leerte un par más y cerramos para darte nuevamente la palabra. Dice, parece nuestros trabajadores están dormidos en tema de pensiones. Que yuca, yo no sé si ustedes también consideran eso, yo estoy de acuerdo. Tema aparte, ¿cuántos fallecidos van por el régimen en las cárceles? Bueno, dice, y para el pueblo, pan, circo y Shakira. Ahí me quedo, José. Te dejo, te dije que iba a ser, bueno, hice todo lo posible, han quedado un montón de comentarios que no pude ver. Bueno, mira, rápidamente, bueno, con el caso Cosavi, el 1 de marzo, vamos a cumplir 2 años de este lamentable fenómeno. Como ya lo dijo alguien por ahí, el balance es que ya llevamos 10 fallecidos, una total indiferencia de todo el aparato de Estado, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial se han alineado para proteger, ¿verdad?, el involucramiento de muchas personas de la vida política en nuestro caso. Este 28 de febrero vamos a cumplir 4 meses del último anuncio que la superintendencia hizo. Lamentablemente, pues ya si se llega el 28 de febrero, tendríamos el plazo más prolongado desde que este lamentable suceso pasó, de que no hay anuncios de devolución de dinero. Ahora, en el caso del fondo, como te decía, ¿verdad?, el gobierno está reprobado, atrasado y reprobado
en todos los indicadores excepto en uno, que es el despido de los empleados del sector público. Aquí podemos pasar toda la noche especulando si van a ser 5 años, si van a ser más, si van a ser menos. Vamos a tener que esperar que finalmente el fondo se pronuncie y que el gobierno presente finalmente pues cuál es la propuesta que trae para el tema de pensiones, para poder hacer un análisis más preciso de las implicaciones económicas. Como tú señalaste, ¿verdad? Yo no he querido repetir cosas que ya otros analistas dicen. Bueno, el tema de pensiones, la deuda ya llega a cerca de 11.300 millones de dólares. El fondo más o menos tiene cerca de 15.800, casi 16.000 millones. Prácticamente, pues como el fondo lo ha dicho, si la reforma no se hace a partir de febrero de 2027, ya el fondo de pensiones va a entrar a número rojo, ¿verdad? Alerta roja. Entonces va a haber que esperar finalmente cuál es la propuesta que trae el gobierno. Como tú dices, veo bien difícil, ¿verdad?, que el gobierno nacionalice las pensiones, porque lo que estamos viendo es todo lo contrario, desmontaje del Estado y fortalecimiento del sector privado. Si finalmente pues ya este gobierno en el 2022 consideró las pensiones un negocio, veo bien difícil que ahora cambie de parecer y las considere un derecho humano. Ahora, como te digo, pues va a haber que esperar que finalmente el documento se haga público para poder hacer una valoración más precisa de las implicaciones económicas para la clase trabajadora. En el tema del Bitcoin, como te digo, ¿verdad? La geopolítica, los acontecimientos del mundo, el reseteo de la economía mundial, el desplome del dólar como moneda de intercambio internacional, el fin del sistema SWIFT como único modelo de transferencia internacional en la economía, la posibilidad que las grandes potencias económicas lancen sus monedas digitales respaldadas en oro, pueden llevar a que el Bitcoin, es bien difícil saberlo, pues estimarlo, ¿verdad? Va a depender de acontecimientos que han estado sucediendo, como lo de Venezuela, lo de Irán, la misma guerra en Ucrania, las decisiones de Donald Trump de amenazar al mundo con aranceles, etcétera, etcétera. Pero así como van las cosas, todo parece indicar que el Bitcoin va a pasar a la historia. Es bien difícil estimar cuánto tiempo puede tardar, pero la posibilidad de que el Bitcoin llegue a valer cero existe. Por varios fenómenos que, como ya lo hemos hablado en otros programas, ¿verdad? Yo te decía, la gente te va a decir que tomo café con perico, porque son cosas que todavía hasta los mismos economistas estamos estudiando, pues porque no vimos este fenómeno en las universidades. En Estados Unidos ya circula XRP, es un criptoactivo respaldado, ¿verdad?, por la economía norteamericana. Es el único criptoactivo en el mundo que cumple la norma ISO 20022. Entonces, todo criptoactivo, incluido Bitcoin, que no cumple esta norma internacional financiera, va camino a desaparecer. ¿Cuándo va a desaparecer el Bitcoin? Es irresponsable decirlo con precisión. A mí me encantaría que el Bitcoin desapareciera en 1 año. Y la gran pregunta es, ¿qué dice el gobierno de este desplome? Nayib Bukele, cuando el Bitcoin subía, decía, ¿ya viste tu Chivo Wallet? Hoy no dice, ¿ya viste tu Chivo Wallet? Hoy lo único que ha publicado es a un señor con su hija en un burrito recogiendo el paquete escolar. Pero no habla de pensiones, no habla que el Bitcoin se desploma. Y todo el aparato publicitario está concentrado en el concierto de un artista internacional, ¿verdad? Para que a la gente se le olvide que el dinero no alcanza, que todo está caro. Y yo cierro, Franklin, con las 3 preguntas que te decía en un programa anterior. Pregúntese si usted ha salido de la pobreza cuando el Bitcoin subía de valor. Ahora pregúntese que el Bitcoin se ha desplomado más del 50%. Si usted va a salir de la pobreza.
con que hemos perdido cerca de 375 millones en Bitcoin. ¿Lleva más sustento usted ahora que el Bitcoin se desplomó más del 50%? ¿O que el régimen de pensiones no ha sido presentada la propuesta? Y finalmente, ¿verdad? ¿Va a conseguir usted trabajo porque el Bitcoin suba o se desplome? ¿O porque el gobierno no quiere presentar la reforma de pensiones? Entonces yo creo que hay cosas más básicas para los hogares salvadoreños: el alto costo de la vida, el desempleo, no hay oportunidades. Yo te decía antes de entrar al programa, Franklin, porque este es un tema que no lo hemos tocado, el famoso concierto. Los conciertos de Shakira son como Miss Universo. Son actividades puntuales que tienen por objeto mover cifras económicas. Y te voy a dar una hipótesis que no es descabellada. El gobierno anunció que el tercer trimestre de 2025 creció 5.1. Y la gran mayoría de economistas hemos coincidido que probablemente el cuarto trimestre, que todavía no se ha publicado, se iba a desplomar por los despidos masivos que han habido en el sector público y otras variables económicas. Te voy a dar datos de cómo se manipulan para aquellos novatos que dicen que los que decimos que el concierto es una cortina de humo. El 100% de los boletos se vendieron en noviembre y en diciembre. Eso quiere decir que si tú eres uno de esos 60,000 extranjeros que vino a ver el concierto, compraste el boleto entre noviembre y diciembre. Eso quiere decir que tuviste que haber comprado boletos de avión o de bus para venir a El Salvador con anticipación. Y eso quiere decir también que tuviste que hacer reservaciones de hotel, de hostal, de hospedaje, etcétera, etcétera. Ahora, todas esas actividades que están alrededor del concierto de Shakira se han contabilizado en el mes de noviembre y diciembre. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Reserva tiene que publicar el 1 de marzo cómo cerró la economía en el 2025. Y mira la manipulación. Estoy casi seguro que el gobierno va a salir diciendo que el 2025 la economía cerró con un crecimiento de 5 puntos del PIB. Y entonces, milagrosamente, Nayib Bukele es un iluminado de Dios, porque mientras el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID decían que íbamos a crecer 2.5, Nayib Bukele prometió que íbamos a crecer 5% del PIB en la economía. Entonces, ¿cuál es el truco? El 1 de marzo van a anunciar que el cuarto trimestre cerró bien, la economía creció 5%, porque hay que seguirle vendiendo la idea a la gente que el milagro económico ha llegado a 9 meses de las elecciones. Entonces, si esto no es una cortina de humo, pues estudien economía, señores sociólogos, para que no anden haciendo el ridículo en los programas donde participan. Bueno, las 3 preguntas, repetíselas a la gente porque no me las dijiste. Bueno, toda cosa, estamos en un año preelectoral y el gobierno va a hacer toda actividad para hacerle creer a la gente que la economía está bien. Entonces, cada vez que usted mire un nuevo anuncio, hágase estas 3 preguntas. ¿He salido de la pobreza porque recibí una quincena 25? 2, yo como jefe de hogar llevo más sustento a mi núcleo familiar porque me adelantaron el aguinaldo en octubre, porque me pagaron quincena 25, o porque la economía va a crecer 5.1. Y 3, la gran mayoría de desempleados en este país van a conseguir trabajo o van a conseguir un mejor trabajo del que tienen, porque la economía va a crecer 5%, porque me regalaron los recibos de agua y luz, porque me adelantaron el aguinaldo en octubre, porque me regalaron quincena 25, o solamente son actos para distraer la gran preocupación que la encuesta de la UCA dice que 9 salvadoreños de cada 10 sienten que la economía es el talón de Aquiles de este gobierno. José, te agradezco. Diré a la gente que ha dado, en realidad, nos quedaron varias preguntas, comentarios. Yo le agradezco a toda la gente porque cuando tú te conectas, Juan José, y compartes con nosotros,
en realidad a la gente le gusta el análisis. Yo creo que lo sienten más aterrizado, más práctico. Te agradezco de verdad. Nuevamente le enviamos un gran abrazo solidario, nuestro pésame a la familia de COSAVI por esta tragedia que están pasando. De verdad que enviamos toda nuestra solidaridad para que esta lucha continúe hasta lograr ver luz, que es lo que debería estar pasando. Hay que presionar. Y estoy de acuerdo con lo que dicen muchos de ustedes. Miremos el espejo de lo que está pasando en Argentina. No estamos lejos de eso. De verdad que no. Juan José, gracias. Bueno, gracias, Franklin. Siempre es un placer pues que nos tomes en cuenta. Aquí vamos a estar cuando estimes pertinente volvernos a invitar. Gracias por permitirnos, lamentablemente, pues dar malas noticias sobre nuestro caso COSAVI. Nuestra lucha va a seguir, Franklin. Es penoso, alguien lo decía ahí, y yo repito esas palabras. ¿Cuántos muertos más deben de pasar en el caso COSAVI para que el gobierno ponga atención a una situación que ya se salió de control, pues, que ya tiene repercusiones no solo a nivel nacional e internacional? Y en el tema económico, pues hay temas bien complejos. Cada uno de estos temas que hemos tocado ahora requerirían un programa entero, hablar de Bitcoin, hablar de pensiones. Así que bueno, ahí estamos para cuando estimes pertinente volvernos a invitar. Claro que sí. Gracias. Nada más recordarle, entiendo que vamos a todos a pasar al programa de Ingrid. Entiendo que estamos en línea para el programa de esta noche con Ingrid, así que nos encontramos por ahí. Abrazotes a todos. Perdón, Franklin, antes de terminar, dos cosas muy puntuales. ¿Sí? Iniciamos hablando del alto costo que está llegando el recibo de agua. Pónganle atención a lo que voy a decir. Yo tengo amigos en la Colonia Libertad, ahí por la Universidad de El Salvador, que les está llegando el recibo elevado, pero al mismo tiempo les está llegando una nota de ANDA diciéndoles que el contador ya no sirve y que hay que ir a comprar un nuevo contador. Y qué casualidad que en el único lugar donde venden el contador que ANDA requiere es en una ferretería, ¿verdad? Bastante famosa. Y te están diciendo que el nuevo medidor vale 31 y fichas. Tenés que ir a ANDA a dejarlo, pagar $6.80 por la instalación. Es decir, en buen salvadoreño, no solo está llegando el recibo de agua elevado, sino que hoy la paja, la desesperación, la necesidad de dinero que tiene este gobierno, le están haciendo creer a la gente que el medidor ya no sirve y que le va a costar $38 el medidor y la instalación, y que si no lo haces te van a cortar el agua. Ese es un tema. Y el otro ya son de broma, pero también medio en serio. Yo te dije que este día los moteles iban a ser gratuitos, ¿verdad? Ojalá algunas de las personas que vayan a hacer uso de estos lugares nos digan si de verdad han sido gratuitos o no, ¿verdad? Porque en la desesperación electoral que algunos tienen por ahí de ser reelectos, capaz que sacan un decreto pidiéndole a los moteles que devuelvan el dinero. Bueno, nos quedamos hasta acá. Gracias, nos vemos mañana. Mañana tenemos virales, vamos a hacer una plática abierta y en la noche platicamos con Cayetano Cruz. Abrazos a toda la gente de COSAVI. Nos vemos, Juan José. Quedamos pendientes porque nos quedó pendiente el tema de remesas, que es clave. Tema de remesas, ¿vean? Vamos a ver si el otro sábado cruzamos nuevamente. Buenas noches al canal de Ingrid, entiendo yo. Así que ahí nos vemos. Pendientes.